Hola, buenos días. Bienvenidos a esta conferencia virtual del día de hoy. En nombre del Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe, darle las gracias por la conexión. Como ustedes saben, la semana pasada iniciamos una serie de conferencias virtuales que nos están llevando rumbo al Seminario Internacional del Talento Humano. La semana pasada tuvimos Energizando el Talento, experiencia del empleado en el sector eléctrico a cargo de Magnolia Obregón. Y hoy, precisamente, pues tenemos del mismo equipo de la empresa que representaba Magnolia, el webinar Construyendo el Futuro Energético, Arquitectura Empresarial en Acción. Esta conferencia virtual pretende dar información clave para poner en marcha la planeación estratégica de las organizaciones y el logro de resultados. Esta conferencia virtual llega a cargo de Xiomara Hernández. De Xiomara podemos comentar un poco que se ha desempeñado de manera profesional por más de 28 años como consultora organizacional y facilitadora de procesos de aprendizaje. Xiomara es de Colombia, es ingeniera industrial de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga. Entonces, me complace pues cederle la palabra y darle la bienvenida a Xiomara a esta conferencia virtual del día de hoy. Xiomara va a estar compartiendo con nosotros todo el conocimiento que nos trae y luego estaremos pues haciendo tiempo de preguntas y respuestas. En el equipo de hoy tenemos igualmente a Magnolia Obregón, que estuvo con nosotros la semana pasada. Magnolia va a estar interactuando con ustedes también en el chat y verificando ahí las preguntas y consultas. Y nada, Xiomara, te cedo la palabra formalmente. Buenos días, bienvenida. Ok, bueno, muy buenos días para todos. Es un placer poder estar acompañándolos en este espacio de formación y de aprendizaje. Em, Como decían, la experiencia me ha permitido consolidar algunos aspectos claves que hoy vengo a compartir con ustedes frente al tema de arquitectura empresarial. Y lo más importante de esto es partir de que las empresas y las organizaciones siempre tienen una base. Hay algo muy importante en la vida y en el desarrollo y es tener claridad dónde estoy para saber hacia dónde quiero ir. En el día de hoy voy a compartirles la dinámica que a través del tiempo hemos podido comprobar y consolidar al intervenir empresas de diversos sectores y sobre todo sistemas organizacionales que buscan una evolución sostenible en su desarrollo y sobre todo en su impacto y su generación de valor en el entorno. Y algo muy importante es que el cambio y la transformación siempre comienza desde dentro. Independientemente de que hayan muchas cosas afuera que nos puedan ayudar y que son importantes, es clave que como organización evaluemos qué estamos haciendo desde dentro y cómo lo estamos haciendo para que realmente podamos alinearnos y asumir los desafíos a los que nos enfrenta el día a día de lo que hacemos como tal. Cuando hablamos de arquitectura empresarial, realmente creemos que es algo muy complejo, pero en realidad todas las empresas, independientemente de que lo reconozcan o no, tienen un nivel de arquitectura empresarial. La pregunta es, ¿esa arquitectura me está permitiendo a mí funcionar de la forma que necesito para llegar a donde quiero llegar? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo podemos hacerlo de una manera lógica y estructurada? Algo también clave que he aprendido en el transcurso del camino, en el acompañamiento a las organizaciones, es comprender que cada uno de nosotros juega un papel importante y que todas las miradas son claves, que todo tiene valor cuando se integra de la manera adecuada en ese actuar de la organización. Entonces, desde ahí, quiero mostrarles algo muy importante. Este es el esquema que vamos a desarrollar. Cuando hablamos de rediseño de arquitectura empresarial, el primer paso
que debemos tener claro es querer hacerlo, que haya por parte de los líderes una intención clara frente al tema y que realmente estén en esa línea, porque muchas empresas le piden a uno, organíceme, ayúdeme a organizar la casa, pero yo vengo cuando esté lista. Y no se trata de eso, esto es un proceso constructivo, un proceso donde se involucra cada una de las personas dependiendo de las dependencias que tenga, de los cargos que tenga, porque nada se queda en una organización si la misma organización no es quien lo construye. ¿Con quién? Con el acompañamiento de los facilitadores, de los consultores. Entonces, es una primera conversación que hay que tener con el staff directivo, que son quienes lideran este proceso. Si no hay esa convicción, es muy difícil lograr un resultado que realmente sea sostenible y tenga un impacto en la organización que se esté haciendo. Desde ahí vamos a ver entonces, hacer un recorrido en donde nos adentraremos en el tema del contexto organizacional, para luego entrar a mirar cuál es esa identidad y qué es lo que me va a componer a mí como organización para poder cumplir con esas necesidades o expectativas de los diferentes grupos de interés y de mis usuarios o de mis clientes como tal. Antes de eso voy a compartirles un videito. Vamos a ver en qué entorno nos movemos actualmente. Entonces, espero por acá. Hemos vivido en un entorno que habíamos llamado VUCA, por sus siglas en inglés, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Este acrónimo fue creado por el ejército de Estados Unidos al final de la Guerra Fría para definir el entorno en el que se encontraba. Posteriormente fue acuñado en los primeros libros sobre estrategia corporativa en el 2000. El entorno VUCA era un ambiente por todos conocido debido al cambio tecnológico tan acelerado y profundo y a las crisis económicas. Aunque este entorno VUCA era adverso, era hasta cierto punto fácil de predecir. La gran mayoría del mundo estaba preparado para enfrentarlo. Con la llegada de la pandemia y la nueva normalidad, ahora debemos prepararnos para un mundo VANI, por sus siglas en inglés significa frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. VANI es aún más caótico que VUCA. Ahora el mundo es un sistema frágil, vivimos en una época de incertidumbre y cualquier impacto podría romper fácilmente la aparente solidez. Frágil, la caída económica de un país puede tener un efecto dominó a nivel mundial produciendo un ambiente frágil. Ansioso, las personas tenemos la necesidad de conocer todo rápido y ahora, este trastorno mental se está normalizando. Necesitamos información 24/7. No lineal, situaciones insignificantes pueden decantar en grandes situaciones de desastre. Nos enfrentamos a fenómenos que no corresponden a patrones previamente estudiados. Ejemplos de no lineal: el mundo entero, literalmente se detuvo, por un virus denominado COVID-19. Incomprensible, como los rebotes del virus, los avances de la inteligencia artificial y el cambio climático. Todo al mismo tiempo. En pocas palabras, el concepto VANI ayuda a describir las características del entorno actual. Tenemos que actuar firmes y enfrentar la fragilidad con resistencia. La ansiedad con empatía y atención a los demás. Lo no lineal con adaptabilidad. Y el entorno incomprensible, con transparencia e intuición. En este tiempo de incertidumbre, es muy importante actualizarnos y estudiar nuestro mundo, para proyectar saltos cuánticos en nosotros y en nuestras empresas. La flexibilidad, la adaptabilidad, la cooperación, la empatía, la colaboración, el humanismo, son cualidades que debemos de fomentar en nosotros y en nuestras empresas si queremos proyectarlas hacia el futuro, si queremos salir adelante. Ok. Voy a pedirles que tomen una hoja de papel que tengan a la mano para que juntos vayamos construyendo una ruta de autoconocimiento en el sentido de que puedan irse haciendo las preguntas
que puede que hoy tengan las respuestas o sea el trabajo para hacer en su organización frente al tema. Y así puedan tener un mapa inicial de cómo estoy frente a este tema de la arquitectura empresarial. En esa primera parte de la hoja, lo primero que yo debo de comprender es en dónde se está moviendo mi organización. Aquí estamos viendo algo muy importante y es, en este caso, qué hay en el entorno energético. ¿Qué está pasando allí? Muchas veces nos encapsulamos en el hacer nuestro y nos olvidamos un poquito de qué está pasando allá afuera, qué están haciendo los otros. Y si ustedes se dan cuenta, las diferentes industrias y líneas tienen un entorno, un ecosistema, cómo evoluciona, qué está pasando, qué están haciendo. Y desde ahí, la primera pregunta que debo hacerme es, ¿qué hay en el entorno de la industria a la cual pertenece mi organización? ¿Qué está pasando allí? ¿Estamos monitoreando esa información? ¿Estamos teniéndola a la mano? ¿La estamos comprendiendo? ¿La estamos mirando como una posibilidad para poder tener una mejor capacidad de respuesta? Esas son las preguntas que necesitamos hacernos, porque a veces ni siquiera tenemos a la mano información básica de lo que está sucediendo. Y aquí, como podemos ver en esta diapositiva, ustedes observan que la digitalización y confiabilidad es algo que está pasando en el entorno energético. La tecnología juega un papel clave hoy para facilitar los procesos de las organizaciones, para facilitar la innovación en las organizaciones. Estamos hablando de la descarbonización, el tema de las tecnologías limpias, que cada vez son más competitivas en el entorno energético frente a las tecnologías de combustibles fósiles. Y la descentralización, o sea, básicamente la misma tecnología ha apoyado a que podamos estar en muchas partes sin necesidad. Antes las organizaciones, si ustedes miran en la historia, tenían su sede en una parte y era muy difícil llegar a generar soluciones en otros lugares. Hoy tenemos, digamos, la capacidad de ir y de estar en otros sitios generando soluciones que se pueden crear en una parte, pero se pueden desplegar a muchos lugares. Entonces, eso nos lleva a que nosotros podamos identificar que eso nos está impactando y nos puede generar una situación de, sí, que nos desestabiliza como organización. Muchas veces, al no tener claro ese monitoreo, nos impacta en los ingresos, nos impacta en el servicio, nos impacta en que nos deja fuera del mercado y que no podemos estar atentos a crear valor. Desde ahí, una vez hecha la pregunta de si lo estoy haciendo o no, si no lo estoy haciendo, ¿cómo puedo empezar a estar atento a ese entorno frente a lo que está pasando en el sector al que pertenece mi organización? Aquí viene algo muy importante y es que cuando hay una línea o una directriz frente al rediseño de la arquitectura organizacional y los líderes están claros, se empiezan a generar estrategias. Entonces lo que viene es, ahí anótenlo en su hoja, ¿cuál estrategia estamos usando hoy si la tienen? ¿O cuál estrategia necesito diseñar e implementar en mi organización para estar atento a este tema? Entonces, volvemos al esquema inicial donde hablábamos del contexto organizacional. El contexto organizacional tiene que ver con ese entorno del que estábamos hablando, pero también tiene que ver en cómo me relaciono con los diferentes grupos de interés en ese entorno. El tema de grupos de interés es un tema que no es nuevo en las organizaciones, es algo que se viene trabajando desde hace muchos años, desde otros espacios, y hoy ha sido una de las herramientas que ayuda a consolidar el identificar realmente qué es lo que estoy haciendo y cómo necesito hacerlo. Algo importante de los grupos de interés, que son aquellos con los que yo interactúo y que tienen unas características específicas,
y por ende tienen unas necesidades o expectativas. Y aquí quiero aclarar algo. Los grupos de interés pueden tener muchas expectativas, pero la pregunta es, ¿hasta dónde yo puedo llegar a cumplir esas expectativas? Porque eso también genera confianza. Cuando una organización se compromete de su hacer a cosas que no puede cumplir, lo que hace es una disrupción en la relación con el grupo de interés y genera desconfianza. Y cuando no hay confianza, no hay posibilidades de crear relaciones a largo plazo que sean de valor para las partes. De ahí, la identificación de esos grupos de interés es un ejercicio clave, no es solamente porque muchas veces estos ejercicios se convierten como en una tarea. Y más allá de una tarea, esto debe ser algo consciente en donde, de acuerdo a la organización que soy y con quién me estoy relacionando, pueda realmente identificar a todos. Una cosa es que yo los priorice, pero otra cosa es que yo debo tener ese mapa. Entonces, la siguiente pregunta que yo me debo hacer es, ¿tengo identificados mis grupos de interés? ¿Sé cuáles son? ¿Los tengo caracterizados? Y cuando hablamos de caracterizados, es saber que ellos tienen unas condiciones, tienen unos comportamientos y tienen unas características que me permiten a mí identificarlos claramente para saber cómo puedo, cuando conozca sus necesidades y expectativas, responder de una manera adecuada y concreta. Y reitero mucho el tema porque la palabra expectativa y necesidad a veces se quiere ver como igual y no son iguales. La necesidad que tenemos nosotros, por ejemplo, es de ir a almorzar más tarde. La expectativa puede ser que ustedes quieran un tipo de almuerzo. Lo mismo pasa con los grupos de interés. Nosotros, por ejemplo, trabajando con las organizaciones, una vez identificados los grupos a través del uso de la cadena de valor, miramos con quién se relaciona, hacemos un ejercicio constructivo, cogemos todas las dependencias que actualmente tenga la organización y a partir de eso empezamos a hacerles preguntas de con quién se relaciona usted para hacer su trabajo, tanto a nivel interno como externo. Simplemente hacemos una lluvia de ideas y empezamos a construir un listado para después entrar a mirar que hay grupos de interés que se interrelacionan con varias dependencias, hay grupos de interés que se relacionan solo con una, y así empezamos a darnos cuenta de la intensidad de la relación del grupo de interés y en qué es lo que se relaciona con la organización. Para hacer una ficha, prácticamente aquí hacemos una ficha de caracterización del grupo de interés y más allá de eso empezamos a tener un contacto directo con ese grupo de interés. Si estamos hablando de los proveedores, nos sentamos con los proveedores de la organización, les contamos lo que estamos haciendo y les empezamos a preguntar qué es lo que esperan ellos de la organización, cuál es la expectativa que tienen, para saber si podemos llegar a un punto en donde haya un ganar-ganar para los dos y pueda ser una relación sostenible. Por ejemplo, hemos tenido experiencias en donde los proveedores nos han dicho, nosotros queremos participar con ustedes en temas de investigación a nivel de insumos que ustedes utilizan para su proceso. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser sostenibles en el sentido de que puedan seguir proveyendo el material o los insumos y saben que eso está evolucionando y quieren trabajar de la mano con la organización. Y ha sido experiencias muy interesantes porque ellos se involucran y la organización dice, listo, vamos a hacer, pero vamos a hacerlo con esto, esto y esto. O sea, se compromete de manera concreta con el grupo de interés y establece algo real. Una cosa importante en estos procesos es ser muy concretos y sobre todo muy realistas, sin dejar a un lado el desafío. Es un punto medio, porque a veces se vuela demasiado en estos ejercicios y luego hay un desgaste porque no se logra. Una de las filosofías que yo manejo hoy en día en el tema de rediseño de arquitectura empresarial es, primero identifiquemos cómo estamos y luego miremos cuál sería el primer paso del desafío, cuál sería el segundo paso del desafío, porque es como va creciendo, es como que se va integrando, se va integrando, se va integrando y yo voy logrando realmente una dinámica sostenible frente a lo que me estoy comprometiendo. Porque cuando hacemos un compromiso demasiado grande y ese compromiso se rompe, hay un tema,
yo lo llamo psicológico organizacional. La gente dice, no, otra vez van a hacer eso no sirvió, mire lo que hicimos. Entonces, hay un desaliento dentro de la organización y de las personas, y eso afecta el clima organizacional, afecta la cultura, afecta todo en la organización. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿tengo identificado mi grupo de interés? ¿Sí o no? Si los tengo identificados, me pregunto, ¿los tengo caracterizados? ¿Tengo claridad de quiénes son parte de ese grupo de interés y cuáles son sus características? Y luego digo, bueno, con este grupo de interés, ¿cómo puedo generar un diálogo para poder identificar esas necesidades y expectativas que tienen y saber a qué me puedo comprometer y cómo ellos me pueden impactar a mí, cómo yo los puedo impactar a ellos y empezar a construir con ellos aquellos lineamientos que voy a tener en cuenta dentro de mi arquitectura empresarial? Estos diálogos de gestión que se llaman con los grupos de interés tienen que ser espacios construidos de una forma organizada. Mucha gente dice, no, mandémosle una encuesta, puede funcionar dependiendo del grupo de interés. Llamémoslo por teléfono, puede funcionar de acuerdo con el grupo de interés. Nosotros en una organización que tiene en este momento casi 500 personas, es una empresa del sector palmero. Con ellos, el grupo de interés, cuando lo caracterizamos, la mayoría de personas de ese grupo de interés que era empleados, había un gran porcentaje que no sabía leer y escribir. Entonces, a ellos, ¿cómo le mandamos una encuesta? ¿Cómo le mandamos algo por el computador? O sea, no. Entonces, eso es importante, porque la forma de comunicar incide en la calidad de la respuesta que yo pueda tener. Y también cuando una persona no comprende algo, lo hace a un lado, pero cuando yo llego de una forma adecuada a ese grupo de interés, puedo obtener información muy valiosa que me va a permitir integrar dentro de mi arquitectura empresarial cosas que yo no he visto, pero que ellos sí están viendo. Cuando yo hago todo este mapeo de los grupos de interés y defino la forma como voy a dialogar con ellos y cómo voy a mantener la comunicación con ellos, esto debe ser formalizado, esto debe ser comunicado. Y empiezo a mirar cuáles son esos grupos de interés que tienen una mayor criticidad para la organización y priorizo. Ahí es donde yo les digo que yo quisiera trabajar con todos al tiempo, pero a veces no es posible dependiendo de la dimensión de la organización. Necesito priorizar. Si mi grupo de interés con el cual voy a comenzar es con empleados, si es interno, será empleados y será ese. Si es con el grupo de interés clientes o si hago una combinación de acuerdo a una priorización. Para eso, uno puede utilizar o diseñar una metodología específica para la organización de priorización que le permita tener enfoque. Porque con eso vas a capturar por lo menos un 80% de información valiosa que luego se va a ver reflejada más adelante en el tema de procesos organizacionales. Desde ahí, yo puedo entrar a identificar qué está pasando. Ellos me dan información también de qué está pasando afuera, que a veces no la tengo a la mano. Entonces se convierte en un instrumento muy importante para poder identificar información clave para la organización. A veces los entornos de las organizaciones pueden ser muy claros, pero a veces son entornos complicados, son entornos donde hay demasiadas variables complejas que hacen que la operación también se vuelva compleja. O a veces hay tanto desorden que es muy caótico para la organización. Entonces, desde ahí es importante entrar a mirar qué puedo hacer yo para revisar. Un segundito esto. Perdón, un segundito, quito esto acá. ¿Qué puedo entrar a hacer yo para revisar ese entorno externo? Hay muchas herramientas, Generalmente, cuando llego a una organización, lo que yo hago es, ¿qué han hecho? ¿Qué han utilizado? Y si hay algo que ya lo tienen sistematizado en el sentido que lo utilizan permanentemente y les arroja información confiable, simplemente la utilizamos si no diseñamos la forma. Entonces, aquí tenemos el famoso análisis PESTEL, que nos ayuda a identificar en el entorno temas a nivel político, a nivel ambiental, a nivel social,
a nivel legal, o sea, nos permite ver qué está pasando de una manera concreta frente al entorno que puede incidir en mi organización. Y también está la famosa herramienta DOFA, en donde puedo mirar hacia afuera cuáles son las oportunidades y amenazas, pero yo diría más cuáles son esos desafíos que yo puedo tener como organización. ¿Qué está afuera que puedo aprovechar y qué está afuera que necesito tener en el radar para poder trabajar y que cuando llegue o se consolide algo frente al tema, yo tengo una capacidad de respuesta? En ese orden de ideas, cuando nosotros entramos a mirar las capacidades internas de la organización, viene algo muy importante. A veces las empresas en el tema financiero, el hecho de que haya buenos ingresos no necesariamente significa que haya un buen desempeño financiero. Es necesario revisar la organización, qué tan sostenible es financieramente. Para eso es clave hacer un análisis financiero con varias variables que le permita a la organización visualizar su sostenibilidad financiera en el tiempo. Aquí es cuando se empiezan a involucrar todas las áreas de la organización en este ejercicio, porque generalmente en las empresas a veces el de la parte técnica se dedica a lo técnico y ve todo desde lo técnico. Entonces al técnico, al comercial, hay que enseñarle también un poquito la mirada financiera. Al financiero hay que enseñarle un poquito la mirada técnica, la mirada comercial, porque cada vez que uno entra en un proceso de estos, el tema es que todos quieren justificar o decir que lo que se debe tener en cuenta es porque es que esto da el dinero. Hay que entender que es un sistema organizacional y todos juegan un papel y existen por la naturaleza del sistema para que el sistema pueda andar, pueda moverse. Entonces, sí es importante, aquí qué hacemos nosotros, nosotros hacemos unos talleres para que lo llamamos cambios de roles, en donde ponemos al gerente financiero a que en un ejercicio didáctico, pero con información real, tome decisiones a nivel comercial, tome decisiones a nivel operativa. Y entonces, ay, oiga, sí, ¿no? Entonces, cuando él pide algo, entonces para que cuando pida algo sea más coherente con la necesidad del sistema, no con mi necesidad. Recuerden que cuando estamos hablando de arquitectura empresarial, es un sistema en donde las necesidades son del sistema, no son de las personas, son de los procesos, no son de las personas. Las personas operacionalizamos lo que allí se hace en ciertas condiciones, pero las necesidades y lo que se requiere hacer es para que el sistema se mueva de una manera congruente y que pueda generar el resultado que se necesita para cumplir con todo lo que se requiere. Lo mismo pasa con el tema tecnológico. Hemos tenido la posibilidad de implementar soluciones tecnológicas en algunas organizaciones y eso también tiene que ser de una forma organizada, y yo lo llamo integral. Yo no puedo, encuentra uno muchas siglas en las organizaciones donde hay un sistema, pero ese sistema no se puede comunicar con el otro. O sea, la interoperabilidad, cero. Entonces, eso genera retrabajo y sobre todo demoras en la información, en el procesamiento, y disminuye la confiabilidad. Cuando yo tomo la información de un sistema directamente, sin necesidad de ninguna intervención, la probabilidad de que la información sea la que es más alta que cuando lo procesa un sistema y luego hacen una interfaz y lo pasan a otro y acá. Entonces, hay un dejo, lo llamo yo en las organizaciones, pero ingeniera, es que ya creamos este sistema y cómo lo vamos a perder. Entonces, es mirar cómo puedo empezar a hacer a nivel tecnológico unos cambios sostenibles. Yo, cuando quieren hacer intervenciones tecnológicas, les digo, primero, esperen a que realmente tengamos todo el mapa de la organización y ahí sí empiecen a hacer intervenciones tecnológicas sostenibles e integrables. O sea, que tengan comunicación y que realmente le generen a la organización valor y no un retrabajo en el mediano y largo plazo, porque al inicio puede generar un resultado, pero ese resultado no va a ser realmente
sostenible en el sentido de que luego van a tener que hacer mayor inversión para poder tener esa misma información porque ahora necesitan integrarle otra parte. Miramos cómo estamos a nivel de funciones operativas, cómo estamos a nivel de infraestructura. Más adelante vamos a ver un poquito de eso, pero es revisar cómo estoy y cómo funciono. ¿Cómo está el tema? Ustedes veían el tema de los equipos de trabajo en la conferencia anterior. ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son los cargos que yo tengo? ¿Esos cargos realmente son los que se requieren? O sea, es mapear cómo está esa parte funcional y operativa a nivel de estructura, de infraestructura, a nivel de personal, a nivel de equipos y a nivel de procesos. Y miro cómo estoy a nivel de cultura. Ustedes lo veían en la conferencia pasada. La cultura son esos rasgos de personalidad, los llamo yo, de la organización, que me permiten a mí identificarme como tal. Yo sé que una organización es ágil, una organización que trabaja en innovación, una organización. ¿Tengo clara cuál es la cultura de mi organización? Entonces, en el listado que ustedes están construyendo allá, que estábamos en los grupos de interés, la siguiente pregunta es, ¿cómo estoy yo analizando el entorno? Tengo una herramienta ya organizada que cada periodo de tiempo me permite tener información formal para que todos la podamos tener a la mano y para que todos la podamos mapear de tal forma que tengamos claridad cómo incide en lo que estamos haciendo. Tengo una forma, la siguiente pregunta sería, ¿tengo una forma para estar monitoreando cómo estoy a nivel interno? Porque información hay en las empresas, se genera muchísima información, pero cuando uno va a ver está muy dispersa. No hay una sistémica que me permita a mí tener esa dinámica de mapeo permanente, de tal manera que yo pueda en cualquier momento tener la información para poder tomar decisiones y poder dar respuesta oportuna a lo que se vaya presentando en la organización. Entonces, ¿cómo estoy monitoreando mis capacidades internas? ¿Qué herramientas tengo para eso? ¿Mm? Bueno, entonces nos adentramos a una parte muy importante. Cuando yo miro todo ese entorno, todo ese entorno de cómo, qué está pasando afuera, pero también miro qué está pasando adentro. Algo muy importante, y son herramientas que existen desde hace mucho tiempo para las organizaciones, y tiene que ver con, lo llaman direccionamiento estratégico, planeación estratégica, prospectiva estratégica. Le han hecho un montón de nombramientos, pero en sí tiene que ver con el propósito, tiene que ver qué hace que yo exista como organización, qué es lo que yo hago y qué es lo que hace que yo tenga valor y por lo cual existo. Entonces, las misiones desafortunadamente se han convertido en documentos muy lindos colocados en diferentes partes de la empresa, en las páginas web, pero se ha perdido su papel como herramienta de gestión. Nosotros para esta parte, definitivamente, la misión y la visión, que son algo estratégico, se dice que la deben plantear los directivos, los dueños de las organizaciones. Pero yo ahí siempre he dicho lo siguiente, y es la mecánica que utilizo. Yo trabajo con la gente. Yo hago grupos dentro de las organizaciones, equipos, donde están mezclados todos los niveles y con ellos trabajamos un tema de misión en donde lo que se quiere es empezar a identificar si realmente ellos están claros y ellos tienen conocimiento, porque no necesariamente porque esté escrita y definida está comprendida. Entonces, es un ejercicio donde a través de equipos vamos desarrollando el tema de la misión con base en estos interrogantes que están acá, con las palabras de ellos, y vamos haciendo una consolidación. Es un ejercicio que se hace más o menos en una semana. Con el tema de pandemia usamos la tecnología, usamos los Word Café, usamos estrategias y empezamos a conversar. Esto es parte
de lo que veíamos antes cuando yo identifico los grupos de interés y veo que hay grupos de interés internos y un grupo de interés interno son los empleados. Un grupo de interés interno son, por ejemplo, cuando hay sindicatos. Yo he trabajado con sindicatos en donde nos sentamos a ver esto, donde sensibilizamos y aprovechamos el espacio para que ellos también se reidentifiquen con la misión de la organización y se sientan parte de. Eso que va a permitir más adelante que cuando estemos implementando o desarrollando todo el rediseño de la arquitectura empresarial, ellos van a decir, ah, eso es tal cosa. Yo les hablaba de que era un trabajo constructivo. En los primeros años que yo hice este ejercicio no lo hice así. Unos primeros 10 años llegaba, trabajaba con el que había que trabajar y entregaba un producto. Pero es como el vestido que le das a alguien y ese vestido no se lo pone. Entonces, a los 3 años volvían y te llamaban. Y desde ahí fue que yo me hice la pregunta, ¿estoy generando valor en lo que estoy haciendo para que realmente sea sostenible en las organizaciones? Y desde ahí fue que empecé a cambiar la dinámica organizacional de acompañamiento mío, porque no se trata solamente de vender. El dinero y lo que tú consigues a través de tu trabajo es una consecuencia de algo que tú ofreces que tiene valor. Entonces, reevalué mi misión y propósito y empecé a trabajar esto. Entonces, lo que quiero decirles es que si ustedes ya tienen una misión establecida, ¿cómo están haciendo para que esa misión realmente se esté desplegando dentro de la organización? Y si no la tienen, ¿cómo la vamos a construir? Y si la tienen y ven que necesitan reajustarla, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a trabajar con la gente para que en ese rediseño de esa misión y propósito participen? Al final va a quedar un documento con un texto muy lindo en donde la organización se va a identificar realmente y esto hace parte de la cultura organizacional. Bueno, viene el tema de la visión. Entonces, como ustedes se dieron cuenta, veíamos si yo tengo en cuenta el contexto, qué es lo que yo quiero que pase, cuáles son los pasos que yo quiero llegar a cumplir y a dónde quiero llegar. La visión, sí, definitivamente tiene un espacio en el tiempo. Puedes colocar o no colocar, eso es un dilema, ingeniera, ¿le colocamos el año o no se lo colocamos? Depende. Depende de cada organización. Lo importante es que tú puedas en ese texto tener clara cuál es la imagen que tú quieres de esa organización, a qué quieres que evolucione. ¿Cómo la ves en ese futuro de 5 o 10 años? ¿Qué resultado voy a tener como organización? Y una cosa muy importante que hay que integrar en la visión es el tema de los valores corporativos. Los valores hacen parte de la cultura y la cultura juega un papel muy importante en el desarrollo de la operación y en el desarrollo de la misión y por ende la consecución de la visión de la organización. Entonces, esto se hace más para un refuerzo, para saber que para estar allá, yo necesito utilizar estos valores corporativos. Los valores corporativos son la forma como las personas nos integramos de una manera coherente en la organización. Entonces, es importante tenerlos presentes en esa visión. Entonces, la pregunta, ya en sujita, que se deben hacer, esa visión que nosotros tenemos realmente nos está llevando a donde queremos. ¿Ha tenido en cuenta todo el entorno del contexto externo? ¿O simplemente fue un texto que se redactó en su momento para cumplir con un requisito X de alguna norma o para saber que tenemos una visión? Aquí el llamado es a las organizaciones a que maximicen el valor de lo que hoy tienen en el sentido de que estas sí son herramientas de gestión cuando se usan de una forma adecuada para generar valor. Les decía el tema de los valores organizacionales.
Hoy muchas empresas tienen su código de conducta o su código de ética o su código de integridad. El nombre puede migrar entre esos. Algunas organizaciones también los tienen muy bonitos dentro de las empresas, pero la pregunta que nos hacemos acá es, esos valores organizacionales que yo tengo establecidos en mi organización, ¿son valores que realmente están alineados con la cultura? ¿Esos valores me van a ayudar a cumplir la visión de la organización? ¿Y qué hago yo como organización para fortalecer esos valores? Y aquí viene algo muy interesante. Uno de los valores que siempre uno a veces encuentra dentro de las organizaciones es la honestidad, la puntualidad. Y mira uno en las reuniones, citan a las reuniones a las 10 de la mañana y no hay el que llega a las 10:10, a las 10:20 y el que no llega, ¿sí? Entonces la pregunta es, y esto va para los líderes de las organizaciones, ¿qué tan alineado estoy con los valores organizacionales y qué tanto los vivo? La gente los observa, la gente nos observa dentro de las organizaciones. Nosotros en esta dinámica hacemos un trabajo de acompañamiento a los líderes porque uno entiende que tienen mucho trabajo, que están mucho en el hacer, pero también es el momento de parar, respirar, observar y darse cuenta de que muchos de los resultados que está teniendo dentro de su equipo de trabajo tiene que ver con esto. Porque apenas él se voltea y dice, pero ¿qué más decir que le entregue mañana si él nunca llega a las reuniones, él está tarde, él entrega tarde? Entonces, el ejemplo es algo clave en este ejercicio. Entonces, los ayudamos a identificar cómo están frente a esos valores organizacionales y qué pueden hacer conscientemente. Esto es una cosa consciente, esto es algo en donde yo sé que estoy haciendo, entonces voy a hacer esto, lo hago conscientemente y no porque me toca y voy eligiendo paso a paso, voy trabajándolo paso a paso. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo tengo claro ese contexto organizacional, cuando yo tengo claro los grupos de interés con los que me relaciono, cuando yo tengo claro cuáles son aquellos desafíos que tengo en el entorno y cuáles son aquellas cosas que debo monitorear para poderlas, digamos, manejar en el momento que se presenten. Y cuando yo empiezo a tener claro que lo que quiero es esto es lo que yo soy, este es mi propósito y a dónde quiero llegar, viene ya un despliegue mucho más detallado en donde esa misión se empieza a alinear con unos objetivos. De por sí la misión debería ser el marco de los objetivos estratégicos de la organización junto con la visión. Entonces, porque a veces uno encuentra objetivos que están muy desarticulados con lo que yo, con mi propósito y encuentra unos objetivos que van mucho más allá y ni siquiera están alineados con la misión y la visión de la organización. Entonces, en ese orden de idea, poder transformar y coger esa misión y esa visión en una forma mucho más sencilla para que sea digerible por cualquier persona de la organización. Esa es otra cosa muy importante que quería resaltar. En la experiencia nos hemos dado cuenta que a veces el lenguaje que utilizamos en la comunicación, en lo que ponemos en los documentos, solo lo entendemos nosotros. Hay que escribir y hay que comunicar de la forma que necesita la organización y de que se comprende en la organización. Entonces, este tipo de ejercicios hay que buscar la forma de hacerlos muy amigables y muy fáciles, así como hoy son las apps y todo, muy intuitivos, muy de cercanía, para que las personas primero los consulten y al menos los lean y los pregunten, ¿sí? Porque si a veces están, mire, yo he encontrado en las organizaciones a veces cosas que uno dice, Dios mío, hay letreros que están todos manchados, colocados en una pared, escritos a mano, ¿sí? Y eso ni se entiende, o cosas que están por allá en esos letreros que hacían como en latas, están por allá pegados, o sea, hay unas cosas que uno dice, ¿qué está pasando aquí? Si yo estoy comunicando de esa manera, ¿cómo será el hacer de eso? ¿Sí? Todo tiene un propósito, todo tiene su papel dentro de este proceso. Entonces los objetivos me permiten a mí desplegar
de manera detallada aquello que yo quiero lograr. La pregunta que me debo hacer acá es, ¿esos objetivos que yo tengo realmente son estratégicos? ¿Realmente me van a ayudar a llegar donde yo quiero? ¿Realmente me están ayudando a cumplir mi misión como organización o no? Y en este tipo de tema, el que tenga 15 objetivos estratégicos es muchísimo. Con que tú tengas entre 4 y 6 objetivos, eso y 6 ya es mucho, porque por eso su palabra lo dice, estratégico. ¿Mm? ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a adentrarnos en un tema que son los procesos. Cuando yo tengo una misión, una visión a donde quiero llegar, para esa visión utilizo unos valores, o sea, ejerzo unos valores y tengo claro unos objetivos que me van a permitir ir materializando esa visión. ¿Qué necesito para llegar allá? Los procesos. Si hablamos de sistemas, los procesos son un elemento clave dentro del sistema organizacional. Y hablamos de que los objetivos de los procesos se deben sacar de toda esta línea. No pueden estar aparte, no pueden estar desarticulados como tal. Y viene un tema muy importante. Yo vengo trabajando procesos hace mucho tiempo en las organizaciones, he estado en organizaciones donde son procesos muy complejos y otros donde son muy sencillos, pero la dinámica que he visto es que para ti puede ser claro que es un proceso, pero para las personas que están dentro, el concepto de proceso no es claro y no se te haga extraño. Y por eso es que las personas actúan o responden o trabajan de una forma. En esta dinámica, nosotros acompañamos a la empresa para que realmente esa estructura y ese modelo por procesos sepa de dónde sale. ¿De dónde viene este proceso que hoy se llama comercial? ¿Sí? Porque en el año 1900, estoy hablando de hace mucho tiempo, 1998, yo tuve la oportunidad de trabajar con el Instituto Colombiano de Petróleos ICP. Estaba empezando, tenía 3 años de egresada y llegué a hacerles una consultoría junto con otro equipo. Y el instituto pues es bastante grande y tiene unos temas de investigación bastante interesantes. Y oh sorpresa, ellos no tenían el modelo de procesos y junto con ellos se investigó y se desarrolló algo que se llama el análisis del ciclo del negocio. Y para mí fue súper enriquecedor porque a partir de ahí comprendí que los grupos de interés, todo lo que yo capturé en las necesidades y expectativas de los grupos de interés, si yo decido satisfacer esa necesidad o esa expectativa en el nivel que la decida satisfacer, sí o sí debe estar correlacionada con un proceso, una actividad de un proceso, un procedimiento, algo dentro de un proceso. E hicimos un ejercicio constructivo con todo el instituto y llegamos a un ejercicio muy interesante en donde ellos estaban dejando por fuera cosas que se habían comprometido con unos grupos de interés, pero nunca las articularon con los procesos. Entonces nunca las hicieron. Y cuando llegó y se terminó, ay carajo, esto no lo hicimos, ¿sí? Entonces allí fue un ejercicio donde comprendí y a partir de ahí lo empezamos a utilizar en las demás consultorías porque es clave. Es clave que tú sepas que esa necesidad que expresó el grupo de interés empleados o el grupo de interés proveedores o el grupo de interés clientes está aquí, la estoy satisfaciendo desde acá en este estándar porque fue el que yo me comprometí y hace el match. La correlación debe existir. De tal manera que podamos comprender que esos objetivos son los que me permiten a mí, a nivel de proceso, tener un mapa, un modelo de operación. Ustedes ven en esta gráfica algo bien interesante. Tenemos el objetivo estratégico y aquí tenemos los diferentes objetivos estratégicos y cómo los procesos responden a eso. Pero, ¿de dónde viene eso? Viene también de la información que yo capturé cuando analicé el contexto interno y externo y analicé los grupos de interés interno y externo, ellos cómo
se integraban a esos objetivos estratégicos de la organización. Esto es muy interesante porque a la gente hay que mostrarle desde el nivel bajo, medio, intermedio, directivo, hay que mostrarles. Una de las cosas más importantes de este tipo de trabajos es que la gente hay que explicarles, hay que conozcan. Lo que tú no conoces no lo puedes intervenir. Nosotros tuvimos un ejercicio muy interesante con una avícola en su momento también, que hicimos una fusión en el año 2000 de dos grandes avícolas de Colombia con 2000 empleados, y la una venía funcionando de una forma y la una venía funcionando de otra forma. Nuestro reto era crear un solo sistema organizacional. Y aplicamos la mecánica y con ellos, porque yo vengo trabajando de una forma, pero ahora ¿por qué me van a decir que trabaje de otra forma? Entonces, lograr hacer esa fusión a nivel del direccionamiento estratégico. Antes éramos dos, ahora somos uno y vamos hacia allá. Y para ir hacia allá necesitamos alinear cuáles son los objetivos que vamos a comprometernos y hacer un ejercicio con los grupos de interés para poder integrar lo tuyo y lo tuyo en uno solo y poder llegar a generar, ¿sí?, una dinámica conjunta en donde ya no me veo como la empresa de antes ni como la otra empresa, sino me veo como la empresa que soy. Esa es la empresa que se llama hoy Pimpollo S.A. acá en Colombia, que es una avícola muy grande. Entonces, uno empieza a darse cuenta de que estos ejercicios sí dan resultado dependiendo de la forma como yo lo construya y lo desarrolle. Quise mostrarles esto porque es el paradigma que hay. Hoy en día todavía muchas organizaciones se centran en que el empleado es el problema. Las características que ustedes ven en su pantalla en azul o moradito, ¿sí?, en lo oscuro, tienen que ver cuando todavía hay un pensamiento funcional. Pero cuando yo tengo ya un pensamiento por procesos, pienso de otra forma, ¿sí? Cuando el empleado es el problema, cuando yo ya hice mi trabajo y lo entregué. ¿Mm? Pero si es que yo soy de acá de financiera, yo no soy de producción. Cuando se evalúa solamente al empleado. Este no me sirvió, chao, traigo otro. ¿Mm? Cuando controlo al empleado. Pero a ver, ¿quién fue el que cometió el error para echarlo o para castigarlo? ¿Mm? Se corrigen los errores, o sea, es una cultura donde hubo un error y simplemente es como le damos la medicina y solucionado y ya, pero nunca vamos más allá. Y está orientado a la estructura, es que eso es de financiera, eso es de producción, eso es de comercial. Cuando hay una dinámica de gestión por procesos, necesitamos reevaluar el estilo de pensamiento de la organización y por ende de las personas. Cuando hay una situación que no está funcionando, la pregunta que nos debemos hacer, ¿el proceso es el problema? ¿Mm? ¿Será que las competencias de la persona, porque las empresas también cometen unos errores en su tema de selección de personal, a pesar de que necesitan una persona con determinadas competencias, contratan a la que no, y por ende ahí va a haber una disrupción, y la persona, por más que se esfuerce, la persona no es que sea mala persona, ni que sea mal profesional, ni que no tenga competencia, simplemente fue elegido para algo que él no está. No todo el mundo aprende en el camino y no todas las cosas se pueden aprender en el camino. Necesitamos unos mínimos. Por eso los procesos se han convertido en la línea base para definir las competencias de las personas que necesitan desarrollar las diferentes actividades que componen ese proceso. Y hay toda una metodología para eso. Y en el sector eléctrico tengo entendido que hay un tema de competencias y eso nace desde ahí. O sea, yo adquiero la competencia que necesito para poder trabajar en estos procesos, pero si así te ponen en otro proceso, muy probablemente no tengas esa competencia. Y lo hay en varios sectores. Cuando yo trabajo por procesos, estos son como lo que me identifica a mí que sí es una organización que trabaja por procesos. Si pasa un tema en comercial, digo, no, es que eso es allá problema de comercial. Yo como financiera, el tema financiero, que soy también transversal y de apoyo, ¿qué pasó ahí? O sea, empiezo, porque al final lo que yo necesito es que se entregue un servicio, se entregue un producto.
Entonces, en este orden de ideas, la pregunta o lo que ustedes deben preguntarse como organización es, ¿realmente sí tenemos un mapa de procesos, que lo vamos a ver ahorita? ¿Tenemos un modelo por procesos escrito? ¿Tenemos unos procesos? ¿Pero estoy realmente pensando por procesos? ¿Estoy realmente actuando por procesos? Y tomo esto que está aquí, lo vuelvo en un check y es un ejercicio consciente y yo lo digo como de un acto de contrición conmigo mismo y le digo, venga, no, yo esto no lo hago, esto sí, no, aquí tengo un tema que necesito fortalecer. Porque cuando tengo una mirada por procesos, yo me doy cuenta que paso por diferentes espacios físicos o tecnológicos, ¿sí? O sea, no sea un proceso, la mayoría de las veces no se da en el mismo lugar físico, por decirlo. Va por muchas partes, va y vuelve, se mueve dentro del sistema dependiendo de lo que se necesite. Y eso en el documento uno lo pone, en el documento uno lo explica, pero hay una brecha y es cómo hago para que el que está aquí desarrollando las actividades de este proceso se dé cuenta y tenga claro que él hace parte de diferentes procesos y que esto va por todo el sistema organizacional. Por eso, las normas yo las considero una herramienta muy importante porque son estándares que nos permiten formalizar. Y quise colocar esta diapositiva porque la interacción de procesos es clave. Identificar con quién me relaciono yo como proceso, con qué otros procesos me relaciono. Esto realmente, esta interacción que yo genero, hoy la llaman caracterizaciones, en los años 80 la llamaban PPEC, eso ha migrado, pero hoy la llaman caracterizaciones de procesos, ¿sí? ¿Qué es esto? Es poder tener claridad en todas esas actividades que se hacen dentro de un proceso, dependiendo de su dimensión, qué necesita para hacerlas y quién se las provee. Cuando yo tengo este mapeo real, porque también desafortunadamente han convertido las caracterizaciones de los procesos en una hoja más para decir cumplí con lo que pide la norma que habla de interacción de procesos. Vuelvo y juega lo que yo les he venido diciendo. Las herramientas son buenas. La pregunta es cómo las estoy utilizando y cómo las estoy desarrollando para que realmente se conviertan en algo que gestione dentro de la organización. La única forma en que una organización puede hablar de acuerdo de niveles de servicio es cuando tengo clara esa interacción con todos aquellos que yo me relaciono para poder llevar a cabo un proceso. Estábamos en la pregunta de si tengo una organización por procesos, mi modelo es por procesos. Y si mi modelo es por procesos, ¿realmente hay una cultura de procesos o solamente tengo el modelo? Y si ese modelo dentro de su diseño tiene claras las interacciones, y la pregunta que me debo hacer, ¿esas interacciones realmente me permiten a mí establecer acuerdos de niveles de servicio? Este es un ejercicio muy bonito. Nosotros aquí también hemos trabajado con la Fundación Cardiovascular. En su momento, ellos son una de las organizaciones a nivel de salud bastante importantes del nororiente colombiano en el tema de cirugías del corazón y de trasplantes y todo eso. Y nosotros trabajábamos con ello esto, porque tenían en su momento, sí, que los procesos, que los procedimientos, que las caracterizaciones, todo lo que generalmente una norma ISO 9001 o 14 o 45001 plantean que se debe tener. Pero estaban teniendo muchos problemas internos porque no habían cosas a tiempo. Imagínense ustedes en el tema de salud, de que no llegue el oxígeno, ¿sí? Por ejemplo. Y cosas así estaban pasando en ese momento. Entonces, fue muy interesante poderlos ayudar a mirar dónde estaba lo más crítico y trabajamos un tema muy específico. Eso fue hace mucho tiempo y es muy interesante ver cómo evolucionan las organizaciones cuando usan las herramientas de gestión como estas y generan acuerdos de niveles de servicio. Si ustedes aún no están en ese nivel de acuerdos de niveles de servicio, perfecto. Pero entonces miremos el nivel anterior, cómo estoy. Aquí es donde yo les digo
que yo puedo tener todo, pero ¿en qué estado está de implementación y de uso y de apropiación por parte de quienes trabajamos dentro de la organización? Aquí tenemos un modelo de mapa de procesos. Esto se usa más que todo como un tema visual de recordación para que las personas comprendan de una forma gráfica el sistema y el modelo por procesos que tiene la organización. Pero esto es mucho más profundo, como hemos venido viendo en esta charla. O sea, esto solamente es algo visual, bonito, que nos ayuda como herramienta y anclaje de que estamos trabajando por procesos. Pero hay que ir un poco más allá para que podamos realmente nosotros tener una gestión integral en donde nos permita evolucionar a nivel de procesos. Y les voy a mostrar, el año pasado en una alcaldía, esto que estamos hablando se aplica a empresas de todo nivel, ¿sí? Yo he tenido la posibilidad de trabajar con todo tipo de empresas en estos 28 años. Este fue un ejemplo que tomé de una alcaldía pequeña, que es acá de la región, en donde ellos no tenían ni siquiera identificados los procesos. Hicimos un ejercicio con ellos donde hicimos el contexto organizacional, revisamos el entorno, revisamos los grupos de interés, qué podía pasar, y hicimos todo el ejercicio que les he comentado para llegar a esto, a establecer unos procesos estratégicos de apoyo, de seguimiento y control y procesos misionales. ¿Por qué lo tomé como ejemplo? Porque una vez yo tengo los procesos, necesito pasar a algo muy importante, y es esos procesos, si ustedes se dan cuenta acá, este es un cuadro de la gestión y la retroalimentación. Yo puedo tener unos recursos y aquí están los procesos. Yo tengo unos productos y hay unos clientes. O sea, yo le tengo que apuntar a la efectividad con los procesos, pero tengo que tener en cuenta también este ecosistema para la efectividad. Entonces, con esa dinámica de procesos, yo necesito empezar a hablar, una vez estandarizado, de cómo lo convierto a una estructura por procesos. Aquí viene un cambio de paradigma porque las personas, en cuanto a estructura, las organizaciones, perdón, en cuanto a estructura, a veces no la tienen clara, ¿sí? Hoy en día, de acuerdo a digamos, a la tendencia y sobre todo a las herramientas de gestión, yo sí considero que tener una estructura por procesos es lo más coherente con la organización y la evolución de un sistema organizacional. Porque al tener tú los procesos organizados, identificados, que van con que te ayudan a cumplir los objetivos estratégicos y te ayudan a cumplir la misión organizacional y por ende conseguir la visión organizacional, pues es coherente que esos procesos tengan una estructura que te acompañe para que se puedan dar, ¿sí? Porque ya a través de esos procesos yo he podido estandarizar, he podido asegurar la forma como trabajo, que es el papel, uno de los papeles primordiales de la estandarización de procesos. Pero yo necesito esa estructura, y esa estructura tiene que ver con esas unidades funcionales que van a liderar ciertos procesos dentro de la organización o van a participar. Aquí es donde viene lo que veíamos antes, de tener claridad en que aunque yo como, voy a decir, la oficina de tecnología, ¿no?, lidero el proceso que se llame desarrollo tecnológico y de innovación, pero en ese proceso interactúo con diferentes otras áreas funcionales, pero que no son las responsables, pero sí interactúo, y para eso tengo las caracterizaciones y qué y cómo interactúo con ellas, pero yo respondo por el proceso. Porque cuando es una estructura funcional, generalmente la mentalidad, allá usted responde por eso y chao, yo no tengo nada que ver. Entonces, eso es lo que les mostraba anteriormente, que las estructuras necesitan estar diseñadas de acuerdo al modelo de operación de la organización. Entonces, esas unidades de trabajo hay que definirlas. En este caso del ejemplo que les traigo, pues en el Estado se maneja el tema de secretaría, oficina, área de trabajo, y nosotros definimos acá como competencia para tener una línea clara
de esa organización, está en la estructura organizacional, en donde hay unas dependencias que van a manejar ciertos procesos. Entonces, van a liderar. Y aquí es donde, ¿recuerdan lo que veíamos en la diapositiva anterior? Las bolitas significan los procesos. Entonces, planeación y mejoramiento organizacional, acá hay un círculo que dice E3. Voy a irme un poquito hacia acá, hacia la diapositiva anterior. Entonces, proceso de mejoramiento organizacional significa que esa dependencia se va a hacer cargo de ese proceso. Entonces, ustedes ven que algunas tienen más procesos. Y los colores de los procesos tienen que ver con si son procesos misionales, estratégicos, de apoyo o de mejoramiento y control dentro de la organización. Entonces, cuando yo pongo esto en un esquema visual, digo, yo lo lidero, ¿sí? Ya internamente me voy al proceso y miro con quién interactúo, pero yo respondo. Entonces, a partir de esto, es que aparece y vemos nosotros el esquema visual que utilizamos para mostrarle ya a las personas dentro de la organización cómo queda el ejercicio. Si ustedes ven acá en la parte de abajo, por ejemplo, salud, nosotros colocamos las competencias como un ejercicio adicional. ¿Por qué? Porque a partir de esto es que sale la ficha que llamamos nosotros de funciones de la unidad funcional. Todavía no estamos hablando del manual de funciones, estamos hablando del propósito de esta unidad funcional, cuál va a ser. Y a partir de eso, entonces creamos ya qué cargos necesitamos ahí, de acuerdo a los procesos y a las cargas de trabajo que se tienen, e identificamos cuáles son las funciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es una cadena que necesitamos tener integrada. En cualquier momento que se desarticule, poseemos una situación para trabajarla. ¿Por qué? Porque si yo tengo un manual de funciones que no responde a los objetivos de los procesos que lidera esa dependencia y por ende no responde, o sea, nunca lo que haga la persona acá va a contribuir allá al cumplimiento del objetivo estratégico y ni siquiera al objetivo del proceso. Antes la gente decía, necesito actualizar el manual de funciones. Y se ponían a actualizar el manual de funciones. ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? Eso ha hecho que hoy haya una desarticulación y muchas empresas lo siguen haciendo así. Para que haya una actualización de manual de funciones en una organización, debe hacerse un ejercicio a partir mínimo, desde los procesos. Y eso que ya tengan un contexto interno y externo realizado, una misión y una visión formales. Porque solo a partir de eso yo puedo determinar la estructura salarial. En este tema de estructura salarial, también he tenido la posibilidad de construir varias estructuras tanto para el sector privado como para el sector público. Y es un tema bastante interesante porque muchas veces en la organización tenemos personas del mismo cargo ganando menos o ganando más, o de cargos muy similares que no se diferencian sino por una cosita y el uno gana un poco más y un poco menos. Hay una inequidad interna. Y también no existe la posibilidad de carrera dentro de la organización, de evolucionar. Puede que algunas organizaciones por su dinámica lo permitan, puede que otras que no. Pero lo importante de este ejercicio es que esa estructura necesita tenerse de una manera organizada y alineada con lo que es la organización como tal. Aquí se trabaja mucho hoy en día el tema de salario emocional, ¿sí? Y eso es muy interesante y es clave determinar cómo lo voy a hacer, porque algunas empresas han hecho ejercicios que no son sostenibles. Y vuelvo y digo, cuando tú rompes una promesa, automáticamente la confianza de las personas se ve quebrada.
¿sí? Y cada vez que quieras subir algo más, no vas a tener la posibilidad o te va a costar mucho más esfuerzo. O va a terminar siendo porque es que toca y punto, hay que ir. Y los toca no son sostenibles en ninguna parte y en ningún sistema. Si a ti te toca hacer algo, lo harás por un tiempo, pero habrá un momento en el tiempo en que vas a reventar y no lo vas a hacer y te vas a ir. Y te vas a ir de una forma de ese sistema que no es una forma sana ni para la organización ni para las personas. ¿Mm? Y afecta el clima organizacional. Entonces, esto tiene que ir de acuerdo a la carga laboral que tiene esa persona, de acuerdo a las actividades que hacen, ¿dónde? En los procesos que participa. Para eso que necesitamos saber en qué procesos participa, qué es lo que hace y empezar. Aquí se hacen, nosotros hacemos dentro de la dinámica el estudio de cargas para saber cómo está realmente y que no sea subjetivo. Es que yo tengo mucho trabajo. Nos ha pasado que hay grupos de trabajo que les hacemos el estudio de cargas con una metodología e identificamos que no, que la carga está realmente bien, pero lo que hay es otro tema de organización, o sea, no tiene nada que ver con el tiempo disponible para hacer la labor. Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando yo tengo esa arquitectura empresarial identificada, puedo darme cuenta que en dónde puedo intervenir tecnológicamente realmente la organización. Y ahí es donde empieza un camino muy interesante. También tuve la oportunidad de tener la oportunidad de desarrollar softwares para diferentes procesos dentro de organizaciones, para automatizar trámites, para automatizar gestiones internas. Y lo que yo les decía al comienzo, cuando tú tienes claro el modelo de procesos, cuando tienes claro que ese modelo te va a apoyar para cumplir la visión y misión, entonces se convierten en la línea base para que se empiece el tema de tecnificar. Y ahí es donde viene cómo voy a hacer esa tecnificación. ¿Qué puedo, hasta dónde puedo o cómo lo voy a hacer sosteniblemente? Y que las inversiones que hagan las empresas sean realmente en el tiempo, se vean y no se pierdan. Hay mucha empresa que pierde dinero. Hoy compra un software, mañana compra otro, porque yo siempre he dicho, si yo tengo unos buenos procesos identificados, tengo claro eso, yo puedo hacer desarrollo de aplicaciones, de tecnología, puedo tener clara la data de la organización, puedo generar mi sistema, mi ecosistema de gestión estadística de la organización y puedo realmente saber en qué invertir y en qué no invertir. Pero si yo no tengo claro los procesos, a partir de todo ese contexto que hablamos, pues es muy difícil y vamos a seguir haciendo cosas que sí pueden solucionar parte, pero que van a seguir desarticuladas de la dinámica organizacional que se necesita. Entonces, desde ahí quiero decirles que la arquitectura empresarial es un elemento y un componente clave para las organizaciones hoy en día, independiente de su tamaño, independiente de su operación, le va a facilitar la vida, le va a permitir realmente construir algo sostenible en el tiempo, pero sobre todo le va a permitir para mí convertirse en organizaciones donde la gente quiera trabajar, donde la gente se pelee por trabajar y donde los empleados y las personas están dispuestas a ser parte permanente de esa evolución. Y tener eso es una ventaja competitiva grandísima. Hay empresas que han desarrollado este tipo de cosas y hoy en día la gente, mejor dicho, o sea, no hay cupo, nadie se quiere ir de ahí y la gente quiere poner al servicio de la organización todo su conocimiento, toda su experiencia para poder ser parte de. Entonces, cuando tú inspiras para ser parte de, es porque estás haciendo algo que realmente está generando valor. ¿Mm? Bueno, entonces nosotros veíamos el modelo eh, que acabamos de exponer y realmente en su planteamiento no es complejo. Lo que yo diría es
que sí rompe con ciertos paradigmas administrativos y mentales, sobre todo de las personas, y las personas somos los que lo ponemos en acción. Entonces necesita que haya una apertura a ver que se pueden hacer las cosas e implementar las herramientas de una manera diferente. ¿Mm? Y quiero terminar con esta frase. Cuando como ser humano logro crear una relación consciente conmigo, soy capaz de crear cualquier tipo de relación consciente con el entorno y ser capaz de elegir cómo quiero ser una contribución con el equilibrio de nuestro planeta. Las organizaciones somos parte de algo más grande. Luego, la invitación es a que desde donde estemos podamos nosotros adentrarnos en un espacio consciente y de contribución desde lo que cada uno hace. Entonces, estoy atenta a las preguntas. Voy a colocar la batería porque creo que se me va a cortar. Muchísimas gracias, Xiomara. Ahora mismo no tenemos preguntas en el chat. Vamos a esperar un momentito para que nos hagan llegar sus inquietudes, los participantes. Yo creo que muchos nos hemos quedado reflexionando a propósito de cómo has cerrado la conferencia de hoy. De hecho, me hizo recordar algo que me decía siempre mi abuela, de que donde quiera que nos toque estar, tratemos de dejar el lugar mejor de como nosotros los encontramos. A propósito de eso que comentas, de tener una contribución con el equilibrio de nuestro planeta. Entonces, ahí me acordaste a mi abuela. Vamos a esperar un momentito, Ok. confirmar si todo estuvo muy claro, si hay alguna consulta. Incluso si alguno quisiera interactuar al micrófono igual, puede utilizar la herramienta de levantar la mano para interactuar directamente con Xiomara o colocarnos en el chat que quisiera hacer una pregunta al micrófono y nosotros le estaríamos comentando. No todos a la vez. Mira, ese es un tema bastante interesante y bastante amplio. Lo importante de esto es que hoy por lo menos cada uno de ustedes se lleve una reflexión desde donde está en su organización, qué de esto puede empezar a trabajar y sobre todo qué es lo que quiero seguir haciendo y cómo, ¿sí? Porque es que todos somos parte en el trabajo que estemos de una arquitectura empresarial y tenemos una posición X dentro de esa arquitectura empresarial. Entonces, hay cosas que están aquí que yo puedo empezar a trabajar. Algo tan Claro. sencillo como el tema de los valores, algo tan sencillo como tener claro mi proceso o pedirle a mi jefe que quiero tener claro lo que hago. ¿Sí me hago entender? En preguntarme yo misma ¿cómo puedo yo entrar a alinearme con esa misión y esa visión? ¿Qué es lo que estoy haciendo? O sea, porque al principio partíamos de una frase, nace desde dentro. O sea, no tenemos que esperar a que nos digan. Si realmente nosotros queremos una transformación en nuestro trabajo, a veces estamos esperando que sean los jefes los que nos digan y no necesariamente. Es un cambio de paradigma, un cambio de paradigma. Bueno, nos estaban comentando en el chat que les gustó bastante la presentación, que muy clara, que excelente. Recuerden que el webinar está siendo grabado, lo vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar como Secasier o como Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe. El de la semana pasada todavía no lo hemos subido, tuvimos un tema técnico que ya estamos resolviendo y entendemos que ya a más tardar el viernes de esta semana van a estar los dos en el canal de YouTube para que puedan volver a ver e incluso más calmados y poder tomar nota de todo lo que Xiomara nos compartió. En pantalla están viendo nuestras próximas conferencias. Aquí lo único que quiero aclarar que la próxima es el 15 de mayo y la siguiente el 12 de junio. A partir de este momento entendemos que va a ser una por mes. Entonces, pendiente igualmente a nuestras redes sociales, a los correos que les hacemos llegar.
para el enlace de inscripción, porque cada conferencia tiene un enlace de inscripción diferente. Agradecer enormemente a Xiomara por tu tiempo, por haber dicho que sí, y esperemos volver a tenerla más adelante. Gracias mil, Xiomara, Muchísimas gracias y a a todo el todos equipo ustedes. que permitió que tú estuvieras con nosotros el día de hoy. Será hasta una próxima. Ok, muchas gracias. Igualmente agradecer a los participantes que se conectaron el día de hoy. Como siempre, les vamos a dejar con las próximas actividades y las informaciones de las próximas actividades que vamos a tener, deseándoles el mejor de los días y será hasta una próxima ocasión. Chao, chao. El Simposio Internacional sobre Hasta Seguridad luego. Eléctrica se lleva a cabo todos los años en un país diferente de Latinoamérica. En este 2024 se realizará en Costa Rica con la coorganización del Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe, SECACIER. El propósito del evento es una puesta a punto en salud y seguridad en el trabajo a partir de conferencias, experiencias y prácticas a cargo de expositores nacionales e internacionales de Europa, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. El objetivo general es proporcionar un espacio de intercambio global para fortalecer y actualizar los conocimientos de salud y seguridad. Los días en que se llevará a cabo este simposio es del 6 al 8 de mayo de 2024. Para más información y detalles, no dudes en contactarnos. A petición vuelve el curso profesional Estabilidad y Control de Sistemas Modernos de Potencia. Este regresa en modalidad virtual en 6 sesiones en vivo, lunes, miércoles y viernes de mayo. En este curso se analizará la dinámica de los sistemas de potencias interconectados y los diferentes tipos de estabilidad según la clasificación convenida a nivel internacional. Este curso está dirigido a profesionales de la ingeniería eléctrica y electromecánica que deseen profundizar sus conocimientos en estabilidad de sistemas eléctricos de potencias. Más información y detalles, no dudes en escribirnos. Del 5 al 9 de agosto de este 2024, en modalidad virtual, tendremos el curso Inteligencia Artificial para mejorar la seguridad y confiabilidad de los sistemas eléctricos de potencia. Este curso tiene como objetivo general brindar a las personas y participantes una base sólida en los conceptos claves de inteligencia artificial, incluyendo aprendizaje automático, redes neurales y algoritmos de optimización aplicados a la gestión de sistemas eléctricos como la detección de fallas y la predicción de la demanda. Para más información y detalles, no dudes en contactarnos. Y si quieres tener el catálogo completo de las actividades que están programadas hasta este momento para el 2024, en este preciso momento toma la cámara de tu dispositivo móvil y escanea el código QR que estás viendo en pantalla. Con este código podrás tener acceso a lo que tenemos programado hasta este momento y poder escribirnos y tener más información si es que este catálogo no estuviera lo suficientemente completo. Recuerda que puedes estar al tanto de todas estas actividades inscribiéndote en nuestro grupo de WhatsApp SECACIER Informa. Un grupo de WhatsApp que sin hacerte spam en tu teléfono móvil puedes mantenerte informado semanalmente de todas las actividades que estaremos realizando. Envía un mensaje al número que ves en pantalla y serás agregado al grupo de WhatsApp SECACIER Informa. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, X, LinkedIn. Nos encuentras con nuestras siglas SECACIER o incluso con nuestro nombre, Comité para Centroamérica y el Caribe,
Secasier. Recuerda que toda esta información que te hemos mostrado también la tienes a ley de un clic entrando a nuestra página web www.secasier.org en la sección de eventos, próximos eventos. Ahí podrás encontrar toda la información de las actividades que estamos realizando. Puedes hacer tu inscripción en línea e incluso puedes pagar a través de tus tarjetas de crédito. Visítanos.